Hola, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión nacional de residentes de cirugía pediátrica. Como sabemos, es una sesión creada por residentes de cirugía pediátrica de todo el país. Yo soy Alfredo Domínguez Muñoz, yo soy jefe de residentes de cirugía del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y pues le agradezco a todos los residentes su apoyo, especialmente en esta ocasión a Guillermo Francisco Ortega Celestino, quien es jefe de residentes de cirugía pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza, quien estuvo ayudando a la coordinación de esta sesión. Asimismo, agradezco al doctor Antonio Gallardo, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, por el apoyo con la plataforma Zoom para la transmisión de la sesión. Y pues en esta ocasión vamos a transmitir la sesión también por nuestro canal de YouTube, tratando de evitar lo que nos sucedió la sesión pasada. Algunos cambios sobre esta sesión en cuanto a la dinámica es que daremos la clase un poco más corta, la idea es darla en 20-25 minutos máximo. No quisimos quitar la clase ya que, como pues el nombre lo menciona, es una sesión de residentes de cirugía y únicamente tratar de repasar los puntos claves del tema a revisar, ya que hay residentes de todas las jerarquías y no somos expertos en dicho tema. Cualquier duda que tengan, por favor no duden en ponerla en el chat. Igualmente los que nos siguen por YouTube Live. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre un tema que nos atrae a todos los cirujanos pediatras, la atresia de esófago. Es una cirugía hermosa, pero que representa un gran reto para el cirujano pediatra. Esto especialmente cuando se asocia a otras anomalías o especialmente cuando se trata de una atresia de brecha amplia o long gap, y asimismo cuando hay complicaciones posquirúrgicas o hospitales grandes que nos envían pacientes y nos toca atender pacientes con cirugías previas. Para hablar de todo esto tenemos a tres expertos en el tema. El primero de ellos es el doctor Benjamín Cendejas, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien posteriormente hizo cirugía general en la Clínica Mayo en Estados Unidos y posteriormente hizo en el Boston Children's Hospital el Fellowship en Cirugía Pediátrica. Él es actualmente profesor de la Universidad en Harvard y en el Departamento de Cirugía y actualmente es parte del equipo de cirugía pediátrica del Boston Children's Hospital. Ahí tiene un gran interés en el centro de tratamiento esofágico y vía aérea de dicho hospital. No sé si ya se haya conectado, ya está con nosotros. Doctor Cendejas, bienvenido. Pues es un honor para todos nosotros contar con su presencia. Gracias por la invitación. Adelante, estoy emocionado de aprender con ustedes. Gracias, doctor. Está también con nosotros el doctor Héctor Pérez Lorenzana. Él es cirujano pediatra por la UNAM, profesor adjunto al curso universitario de posgrado de cirugía pediátrica, médico adscrito de cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza y es ex jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica Gastroembrionaria y de Mínima Invasión, en el cual estuvo durante 10 años también ahí mismo en el Centro Médico La Raza. Doctor Héctor Pérez Lorenzana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Pues un gusto poderlos acompañar y participar en estas reuniones donde todos seguimos aprendiendo. Muchas gracias y aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. Y está también con nosotros el doctor Cristian Salles Vidal. Él es médico adscrito a cirugía neonatal en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde también hizo pediatría y cirugía pediátrica. Tiene también una amplia experiencia en el manejo de estos pacientes, especialmente en pacientes con atresia de esófago de brecha amplia. Doctor Salles, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Alfredo, por la invitación. Bueno, pues ya para comenzar, la clase la va a presentar la doctora Paulina Celis. Ella es R6 de cirugía pediátrica del Centro Médico La Raza. Pau, gracias por tu participación y como les decía, cualquier duda que tengan, favor de escribirla en el chat. Sale, Pau, comenzamos. Tienes 25 minutos. Bueno, pues muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Paulina Celis. Soy residente del Centro Médico Nacional La Raza. La noche de hoy presentaremos el tema de atresia esofágica en compañía de médicos expertos en el tema. Y bueno, pues para comenzar, históricamente se menciona que la primera descripción de la atresia esofágica como tal se realizó desde el año de 1697, esto por el doctor Thomas Gibson. Históricamente ha habido muchos cambios y muchos descubrimientos en esta patología, sin embargo fue hasta el 15 de marzo de 1941 cuando se logró la primera reparación exitosa, esta lograda por el doctor Cameron Haig. En cuanto a la definición de esta patología, bueno, pues sabemos que esta falta de contiguidad del esófago con o sin comunicación a la vía aérea, representa, el origen de la sintomatología en estos pacientes. Esta patología, bueno, se presenta en uno de cada 2.500 a 4.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, se menciona también en la bibliografía que casi un tercio de los niños afectados
vienen a ser prematuros. Se estima que en México en cada año se conoce un total de 500 a 600 casos nuevos de niños con atresia esofágica. Es una patología que no tiene predominio de sexo, sin embargo se ha encontrado asociación entre hermanos e hijos de padres con atresia esofágica, así como mayor frecuencia en pacientes gemelares y en asociación con la trisomía 18 y la trisomía 21. En cuanto a la clasificación, bueno, no vamos a ahondar mucho en ella, solamente por mencionar que ha habido pues también variaciones históricamente en cuanto a la forma de la clasificación. Inicialmente la descrita por Ladd, que la divide en números romanos del 1 al 5, la descrita por Bob, de la letra A a la letra E. Igualmente, pues como sabemos, la más frecuente es la tipo 3, la cual se presenta en un 80-85% de los casos, seguido por la tipo 1, en donde se va a caracterizar principalmente por la presencia de dos cabos ciegos que no logran unirse en el 5 al 8% de los pacientes. Y bueno, dentro de esta clasificación, Gross describe un subtipo, la cual se conoce pues como estenosis esofágica. Esta estenosis esofágica en la actualidad tiene una descripción anatomopatológica, la cual fue escrita por Nicole Fihity, la cual se caracteriza pues, por tres formas principalmente. La primera de ellas, que es el diafragma membrana intraluminal; la segunda, el engrosamiento fibromuscular, seguido de un remanente tecrodonquial en la pared del esófago. La clasificación basada en el pronóstico, descrita inicialmente en los años 60 por Waterston, esta pues estudiaba a los pacientes en base al peso y a las anomalías asociadas, ya sea si presentaban o no neumonía. Recordando que estas clasificaciones tienen como principal utilidad describir la gravedad del paciente al nacimiento y en segundo lugar, pues establecer una estrategia clínico-quirúrgica. Sin embargo, fue hasta los años 90 cuando Spitz la clasifica en tres grupos principales, esto pues en base al peso o a la ausencia o presencia de cardiopatía. Sin embargo, bueno, se dieron cuenta los cirujanos pediatras que pues la clasificación de Waterston no incluía solamente aquellos pacientes con sepsis o neumonía, es decir, no establecía un pronóstico a largo plazo como tal, por lo cual pues se agregaron ciertas modificaciones a incluso la clasificación de Spitz, en las cuales pues nos dan incluso un porcentaje de sobrevida dependiendo del peso del paciente y la presencia o ausencia de cardiopatías acompañantes. En cuanto a las malformaciones asociadas, como sabemos, vamos a encontrar principalmente las malformaciones cardiovasculares en el 24% de estos pacientes, las cuales van a ser principalmente a nivel del septum. Se conocen también malformaciones asociadas como son las genitourinarias, gastrointestinales y las musculoesqueléticas en menor proporción. Actualmente se sabe que más de la mitad de los pacientes con atresia esofágica van a presentar pues otras malformaciones congénitas mayores, las cuales pues también vale la pena estudiar. Y por mencionar también la asociación de esta patología con, vaya la redundancia, la asociación Bacter y la asociación Chark, que en un número importante de pacientes, pues merece la pena ser estudiado dado la asociación. Y bueno, entrando ya al cuadro clínico de manera general, como sabemos, estos pacientes cursan con eventos de cianosis, cialorrea, la cual se caracteriza por ser una cialorrea abundante y espesa, secundariamente datos de dificultad respiratoria, así como eventos de neumonía o asfixia ya en casos avanzados o casos complicados. Específicamente en la fístula en H, las manifestaciones pueden darse incluso ya en la segunda semana de nacimiento. Estos pacientes van a presentar principalmente eventos de agua recurrente, los cuales se van a asociar con los eventos de alimentación, eventos de cianosis igualmente asociados a la ingesta o a las tomas de la leche. Clínicamente presentan datos de distensión abdominal importante y en casos graves, pues la presencia de neumonía recurrente, la cual podemos encontrar principalmente a nivel del lóbulo superior, esto pues por la presencia de broncoaspiración. En cuanto al diagnóstico prenatal, se menciona en la bibliografía reciente que lo ideal es hacerlo del segundo trimestre. Es decir, en este estudio los hallazgos principales a encontrar va a ser la presencia de un estómago pequeño o ausente, esto principalmente en las atresias esofágicas tipo 1. Este hallazgo por sí solo da solamente una sensibilidad del 40% de este estudio. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales se logra identificar este hallazgo aunado a la presencia de polidramnios en la gestante,
da un valor predictivo positivo de hasta el 70% para el diagnóstico prenatal en estos pacientes. De tal manera que, bueno, no confundirlo en el caso de las pacientes que presentan poligramios aislado, donde se ha determinado que el valor predictivo positivo es solamente del 1%. Entonces, la asociación de estos dos hallazgos, es decir, un estómago pequeño o ausente con el poligramios, pues nos da un diagnóstico prenatal, bueno, de importancia en las fases iniciales del estudio de estos pacientes. Entre otras cosas, bueno, como sabemos, estos pacientes cursan además con alteración en la mecánica de la deglución, lo cual puede condicionar la presencia de micrognate, que también puede visualizarse en los estudios prenatales. La resonancia magnética ha tenido mucho auge en años recientes, dado que pues, se considera un estudio más específico. En específico, bueno, el hallazgo a encontrar en estos pacientes es la visualización de la porción esofágica superior del esófago, bueno, dilatado. Y pues también este estudio se considera actualmente un indicador de deglución fetal. En cuanto al diagnóstico postnatal, aquí, bueno, por mencionar que una vez que nosotros contamos con el diagnóstico prenatal, es decir, tenemos los hallazgos antes mencionados en el ultrasonido prenatal, después del segundo trimestre, es importante mencionar a la madre que posterior al nacimiento del paciente, bueno, va a ser imposible o difícil realizar la alimentación a seno materno, dado que pues las manifestaciones respiratorias en estos pacientes se hacen evidentes prácticamente desde el nacimiento. En la sala de parto es importante de manera inicial comprobar la permeabilidad esofágica, esto mediante la introducción de una sonda orogástrica. Clínicamente vamos a encontrar esta dificultad al paso de la sonda orogástrica. Clínicamente vamos a ver que estos pacientes cursan con esta celorrea que mencionamos que es abundante y espesa. Sin embargo, bueno, también no dejar atrás las maniobras habituales de reanimación neonatal. Y en un segundo tiempo, realizar un estudio radiológico. Aquí por mencionar que el estudio radiológico no se debe realizar de manera urgente, es decir, en cuanto nace el paciente, sino dejar esperar un periodo de 6 a 8 horas por lo menos a que inicie la neumatización del intestino. ¿Por qué? Bueno, si vemos aquí en la siguiente imagen, como ya sabemos, los dos tipos más frecuentes de atrofia esofágica son la tipo 3 en el 87% de los casos y la tipo 1 en el 8% de los casos. Como sabemos, pues siempre pensar en lo más frecuente. Si ya tenemos un diagnóstico prenatal en un paciente con sospecha de atrofia esofágica, lo que sigue es el cuadro clínico. En el caso de los tipo 1, pues vamos a ver este abdomen excavado y ya mencionamos en este periodo posterior, a las 6-8 horas de nacimiento, este silencio abdominal a la exploración física y radiológicamente, pues la ausencia de asas intestinales visualizadas en la radiografía. A diferencia de los tipo 3, en donde vamos a ver un abdomen distendido, globoso, y pues tras la realización de la radiografía de abdomen evidenciamos la presencia pues, del dibujo de asas. Dentro del diagnóstico postnatal, como complementación, es decir, no de rutina, se ha visto que la broncoscopía pues tiene utilidades especiales. La primera de ellas, identificar la presencia o ausencia de la fístula como tal, si ya contábamos con un diagnóstico prenatal o de sospecha. En segundo lugar, identificar la ubicación de la fístula, es decir, si se trata de una fístula superior o de una fístula inferior, así como determinar la altura de la fístula o defectos acompañantes, como puede ser la presencia de anillos traqueales o estenosis concéntricas externas. Entre otras cosas, nos ayuda a hacer la medición de la brecha, es decir, determinar el número de cuerpos vertebrales. Aquí en esta pequeña imagen, bueno, por ejemplificar en el círculo rojo, por ejemplo, si a este nivel identificamos mediante broncoscopía la presencia de la fístula, hacemos la administración de contraste hidrosoluble a través de la sonda, el cual se queda atrapado en el esófago proximal, bueno, pues podríamos, darnos una idea del número de cuerpos vertebrales en los cuales se encuentra separado, nuestra atresia como tal. Se menciona que en cuanto a la medición de la brecha, un número menor a 2 a 2.5 cuerpos vertebrales se puede considerar de buen pronóstico para una anastomosis primaria sin tensión, a diferencia de que si encontramos una línea de cuerpos vertebrales mayor a 4, bueno, pues esto ya se puede considerar como una brecha amplia. Aquí solamente por mencionar que estos estudios con medio de contraste se hace solamente en caso de duda.
La administración de este contraste es un tipo de contraste isosmolar. No se debe de administrar más de 2 a 3 mililitros, esto pues por el riesgo de broncoaspiración, y vaya, solamente hacerlo, como mencioné, en casos de duda, es decir, en aquellos pacientes donde sospecha de falsa vía, la presencia de fístulas inaparentes al cabo proximal, como puede ser, por ejemplo, en las tipo 2 o en las tipo 4, en el caso de fisuras, o en aquellos casos de falla por lesión esofágica. Ya entrando a lo que sería el manejo prequirúrgico, aquí por mencionar que es muy importante, una vez que se recibe el paciente, bueno, colocar la famosa sonda de doble lumen o sonda de Reploch. El objetivo de la colocación de esta sonda es evitar precisamente la aspiración de estas secreciones que pueden conducir a los pacientes a estos eventos de broncoaspiración. Se menciona que para la colocación de la sonda debe colocarse el paciente en una posición de decúbito dorsal y en semifowler. Posteriormente se introduce la sonda a tope, pero se hace un retiro a 0.5 centímetros, esto pues para evitar lesionar el cabo superior. Y bueno, en cuanto a las características de la sonda, sabemos que es una sonda en dos, es decir, consta de una sonda de irrigación y una sonda de aspiración. La sonda de aspiración, que es la sonda interna, la cual se va a encargar de aspirar estas secreciones espesas en el paciente, y la sonda de irrigación, que debe ser a un flujo continuo, se menciona la orografía de 60 a 100 milímetros de agua. Dentro de los cuidados de las sondas se menciona que es muy importante en el caso de que sean sondas hechas por nosotros, como es el caso de aquí del ejemplo, hacer el recambio de estas en periodos no más de 48 horas. ¿Por qué? Una vez que la sonda se expone a las secreciones del paciente, tiende a volverse rígida y en casos extremos puede incluso llegar a perforar el cabo proximal. A diferencia de que si usamos sondas de material, por ejemplo, como de silástico o de silicón, no pasa esto y son sondas que no se cambian a menos de que se tapen. Pero bueno, es importante mencionar esto, pues, con la finalidad de evitar complicaciones. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, esto se va a dividir en tratamiento de urgencia y en tratamiento, vaya, electivo. El tratamiento de urgencia va a ser necesario en aquellos pacientes en los cuales identifiquemos que tras el nacimiento de los mismos en un periodo menor a 24 o 48 horas, bueno, estos pacientes los identificamos con datos francos de insuficiencia respiratoria. Se menciona que el tratamiento quirúrgico va a depender básicamente del tipo específico de atresia y de las anomalías asociadas. Y bueno, por mencionar también que el manejo quirúrgico de urgencia va a ser principalmente en aquellos pacientes que cursen con fístulas que sean grandes y fístulas que sean distales. El tratamiento consiste básicamente en ya sea en hacer una gastrostomía, colocar la cánula endotraqueal, pero debajo del orificio de la fístula, o realizar una broncoscopía con la intención de colocar un catéter de Fogarty. Este catéter lo que hace es que se introduce a través de la fístula, esto pues como una opción para eliminar el flujo de aire ventilado a través de la fístula. Hay ciertas ventajas en cuanto a esta última técnica mencionada, que puede ser la lesión producida al extremo distal del esófago. En cuanto al manejo electivo, bueno, se divide en manejo abierto y el manejo toracoscópico. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico en la técnica, se describe de manera inicial a realizar la adecuada colocación del paciente. Este se debe colocar en decúbito lateral izquierdo con el brazo extendido y la cabeza flexionada. Lo siguiente el siguiente paso, es planificar nuestra incisión. Esta es una incisión de tipo curva, la cual se realiza a nivel del cuarto espacio intercostal, debajo del borde escapular, la cual va a abarcar desde la línea axilar posterior hasta la región paravertebral. De manera secundaria, lo que hacemos pues es un abordaje por planos, piel, tejido celular subcutáneo, hasta llegar a los músculos intercostales. Posterior a ello, una vez que llegamos a la pleura, se menciona en la literatura, el abordaje debe ser de tipo extrapleural. Es decir, aquí la premisa en hacer el abordaje extrapleural, es decir, este abordaje lo que hace es que
va a condicionar la formación de una fístula esofagocutánea, la cual pues se cierra en un periodo de 1 a 2 semanas. Lo que se menciona es que con este abordaje extrapleural, la pleura se va separando suavemente del tórax, se hace la disección de la misma de manera anteromedial con una disección retropleural y pues posteriormente con ello lograr identificar la vena ácigos. Una vez que se identifica la vena ácigos, bueno, procedemos ya a hacer nuestro abordaje quirúrgico. En el siguiente video, que es un paciente que se operó en Centro Médico La Raza, vamos a explicar de manera breve nuestro abordaje quirúrgico. Es decir, primero el paciente se coloca en posición, aquí ya tenemos identificada la vena ácida, la cual se liga y se corta. Esto nos va a dar pie a localizar el mediastino posterior y con ello pues la identificación de la fístula, la cual se liga, se tracciona y se sutura. Una vez que se hace el cierre de la fístula, el siguiente paso va a ser la identificación de los cabos del esófago, principalmente el cabo proximal. Una vez que este cabo proximal se identifica, se realiza una disección en su borde, en su cabo distal, se hace la disección del mismo, posteriormente se colocan los puntos de polea entre ambos cabos y finalmente se hace la plastía por tiempos. Primero se hace la plastía en la pared posterior, se coloca una sonda transanastomótica, secundario a eso colocamos nuestros puntos de sutura en la cara anterior y bueno, finalmente la colocación de la sonda pleural. En cuanto a la colocación de la sonda pleural, vaya, es controvertido, aquí depende, vaya, de la curva del cirujano que esté realizando el procedimiento. Es importante mencionar esto, dado que la colocación de la fístula, perdón, de la sonda pleural, además de servirnos como un indicador de fuga, es decir, si este paciente presentara fuga a través de la anastomosis, bueno, esta saliva es muy irritativa en mediastino, son pacientes que pueden cursar incluso con datos de mediastinitis, entonces el contar con este testigo que es la sonda pleural, pues es importante dentro del manejo postquirúrgico de estos pacientes. Ya por describir el abordaje toracoscópico, bueno, la posición del paciente es la misma, de cúbito lateral izquierdo, perdón, es de cúbito lateral izquierdo con el brazo extendido, la cabeza flexionada. Aquí pues visualizamos la técnica anteriormente descrita por el maestro Rothenberg y la que utilizamos en la actualidad. La técnica descrita por el doctor Rothenberg, bueno, se basaba principalmente en inicialmente colocar nuestro puerto para óptica y posterior a ello colocar pues nuestros puertos de trabajo. Esta técnica también se le conoce como en diamante de béisbol. Sin embargo, las desventajas de esta técnica fueron que se dieron cuenta que pues al colocar este tercer trocar, el cual tenía la finalidad de movilizar el pulmón y lograr una mayor exposición vaya, de nuestro sitio quirúrgico, bueno, pues al final de la cirugía nos encontrábamos pues con datos de lesión al parénquima pulmonar, lo cual podía condicionar incluso neumotórax en el paciente. Esta técnica está en desuso actualmente y bueno, lo que se ha vaya, elegido en la actualidad es la colocación de 3 trócares. El primero de ellos a nivel de sexo espacio intercostal, a nivel de la línea axilar posterior para óptica, que ya sea un puerto de una óptica de 5 milímetros. El segundo de los trócares, perdón, se coloca en el tercer espacio intercostal a nivel de la línea axilar media. Y el tercero de los trócares se coloca a nivel del noveno espacio intercostal detrás de la línea axilar posterior. Con esto, pues, se logra una adecuada visualización y adecuada exposición. Con ello, pues, completar adecuadamente la plastía esofágica. En el siguiente video vamos a ver, este es el video de un paciente que también fue operado en Centro Médico Nacional La Raza. Como vemos por pasos, la identificación de la vena ácigos, la disección y ligadura de la misma, la cual pues nos permite ingresar a mediastino posterior. Después de esto, la identificación de la fístula, la cual se liga y se corta. Secundario a esto, bueno, identificar el cabo esofágico proximal, del cual se realiza una disección circunferencial y posteriormente el corte para su permeabilización. Después de esto, vaya, aquí estamos viendo la imagen, se coloca el primer punto, el cual viene a unir los dos cabos esofágicos, tanto el proximal como el distal. Después de esto bueno, se coloca adecuadamente el punto.
El siguiente paso va a ser la colocación de la sonda transanastomótica. En primer paso se anastomosa la pared posterior y finalmente la cara anterior. Y bueno, así es como quedan las heridas después de haber realizado esta técnica. Aquí solamente por mencionar, el material utilizado en la actualidad son los Hemolux. Este material fue sustituido por un material plástico. Previamente se conoce que era un material metálico, sin embargo, este material se veía que lo que hacía era que lesionaba la fístula una vez que se colocaba el clip. Sin embargo, se cambió pues a un material que es plastificado, en la actualidad conocido como Hemolux. Y bueno, ahora vamos a mencionar aquellos casos de pacientes que cursan con LONGAP. En la actualidad no existe una definición como tal de LONGAP. Algunas literaturas mencionan que son aquellos extremos esofágicos separados por una distancia de más de 4 cuerpos vertebrales. En otras se menciona que es la incapacidad de una anastomosis primaria sin tensión. En literatura reciente se menciona que el abordaje inicial en esos pacientes es realizar una gastrostomía con una reparación primaria retardada. Aquí, bueno, este manejo varía incluso entre escuelas. Hay quienes mencionan que la reparación primaria retardada se puede hacer en un periodo de 7 a 14 días o incluso 8 a 12 días. Una vez que se hace la gastrostomía, en el primer tiempo quirúrgico, se coloca un punto de tracción que va a unir ambos cabos, esto pues con la finalidad de elongar estos cabos y en un segundo tiempo lograr hacer nuestra plastilla y unirlos. Para esto, bueno, se mencionan también técnicas mecánicas preoperatorias que van a disminuir este segmento o esta brecha. Bueno, se habla de que la unión de los segmentos esofágicos debe llevarse a cabo una vez que tengamos una distancia menor a 2 cuerpos vertebrales, esto pues para lograr una anastomosis sin tensión. Dentro de estas técnicas mecánicas que nos ayudan a unir estos cabos esofágicos con la finalidad de lograr esta anastomosis sin tensión, bueno, se mencionan en primer lugar el procedimiento de Kimura, el procedimiento de Fokker, que son abordajes extratorácicos, y dentro de los abordajes intratorácicos, aquí por mencionar la miotomía circular. Este video ejemplifica una miotomía en un paciente operado en un centro médico nacional de la raza. Otra de las técnicas puede ser también la movilización diatal o la esofagoplastía con colgajo. Si tras realizar estas técnicas mecánicas de elongación esofágica el paciente cursa sin mejoría en cuanto a la elongación de sus cabos, bueno, ya recurrimos a otros métodos como pueden ser la esofagostomía o incluso técnicas de reemplazo esofágico. Se mencionan también la realización de un tubo gástrico o, ya en casos finales, la transposición colónica gástrica con ilion o con yeyuno. En el caso del reemplazo esofágico, las indicaciones para este van a ser en aquellos pacientes que tienen repetidos intentos de preservar el esófago nativo, en aquellos pacientes que cursen con datos de fuga de la anastomosis, estenosis refractaria, recurrencia de la fístula o mal resultado funcional a largo plazo en estos pacientes. Los órganos de reemplazo principalmente van a ser el estómago y el colon. El estómago es un órgano muy noble dado pues su rica irrigación y el colon, bueno, preferido por muchas escuelas y mencionado en muchas bibliografías. En último lugar, pues el intestino delgado. Bueno, en esta siguiente imagen presentamos un paciente posoperado bueno, es un paciente que tiene una fístula en H. Básicamente la técnica es la misma. Aquí la finalidad de la técnica es identificar la fístula, referirla y colocar los puntos de tracción al esófago. En esta primera imagen vamos a visualizar la fístula como tal, hacia mi izquierda la cabeza del paciente y hacia acá pues la porción caudal del paciente, la fístula referida en esta porción. En el caso de las fístulas en H, el tipo de sutura preferida para el cierre es el polipropileno de 5 ceros con puntos separados. Y bueno, hay situaciones especiales que requieren situaciones especiales. ¿De qué tipo de pacientes estamos hablando? El primero de ellos, el primero de los escenarios, mejor dicho, son aquellos pacientes que cursen con el arco aórtico a la derecha. Aquí la urología lo que menciona es hacer un abordaje quirúrgico
a nivel del hemitórax izquierdo. Es importante que en esos pacientes se cuente con un ecocardiograma prequirúrgico y bueno, la cardiopatía principalmente asociada a este tipo de abordajes es la tetralogía de Fallot, la cual pues se viene presentando en casi el 25% de los casos. En aquellos escenarios o pacientes que cursen con cardiopatía, sobre todo cuando son ductodependientes, aquí es importante otorgar un manejo adecuado con prostaglandinas, si el paciente requiere de manejo quirúrgico, pues hacer una septotomía. Posterior a eso, pues hacer el manejo quirúrgico por nuestra parte, que sería el cierre de la fístula con la plastía esofágica. En aquellos pacientes que cursen con datos de hipertensión pulmonar grave al nacimiento, aquí sí, lo ideal es, en primer lugar, hacer el cierre de la fístula traqueoesofágica. Se menciona en la ecografía, una vez cerrada la fístula, colocar este punto en polea que viene a aproximar los cabos del esófago y posteriormente hacer la gastrostomía. Este tipo de pacientes se consideran una emergencia quirúrgica cuando la fístula es una fístula inferior, es decir, todo este paso de aire que viene de la tráquea hacia el esófago, hacia el estómago, este estómago pues va a ser un estómago dilatado con riesgo de perforación, viene a su vez pues a provocar mayor restricción pulmonar, por eso la importancia del manejo oportuno de nuestros pacientes. En el caso de los pacientes que cursen con atresia esofágica y diagnóstico agregado de atresia duodenal, bueno, es importante aquí primero hacer la reparación de la fístula traqueoesofágica y en un segundo tiempo hacer la corrección o la plastía duodenal. Y finalmente en aquellos pacientes con atresia esofágica y malformación anorrectal, principalmente en el varón, lo recomendable es hacer igualmente primero el cierre de la fístula traqueoesofágica y en un segundo tiempo hacer la colostomía en 2 bocas. Bueno, dentro del manejo postquirúrgico, siempre es importante mantener una adecuada posición de los pacientes. La posición es importante porque, se tiene que invitar al servicio de enfermería, en este caso al servicio de terapia de unidad de cuidados intensivos en neonatales, pues realizar la movilización mínima del paciente. Esto dado que pues una vez que se realiza la plastía esofágica, lo que queremos es preservar esta anastomosis, o sea, que esta anastomosis no se dañe, no se mueva, que esté libre de riesgo de desentarse. Lo recomendable es pues no realizar aspiración directa sobre el esófago, ya mencionamos por el riesgo al daño a la anastomosis. Dentro de la posición del paciente, aparte de mantenerlo en semi-Fowler, intentar no hiperextender el cuello. Y bueno, lo ideal también pues lograr el destete del ventilador lo antes posible, así como el apoyo nutricional, y al 5.º día de la cirugía hacer nuestro estudio contrastado, esto con la finalidad de identificar el adecuado paso del contraste o ver pues la adecuada permeabilidad esofágica. Si no existe fuga a través de la sonda pleural, lo recomendable es el retiro de la sonda e iniciar la alimentación por vía oral. En cuanto a las complicaciones, bueno, se habla de complicaciones tempranas y complicaciones tardías. En el caso de las complicaciones tempranas, la primera de ellas es la dehiscencia de la anastomosis, la cual vamos a ver en un periodo no mayor a 3 a 4 días posteriores a la cirugía. Aquí clínicamente lo que vamos a nosotros identificar pues es la salida de saliva a través de la sonda pleural. El paciente va a estar irritable, va a estar con datos de dificultad respiratoria. En el caso de aquellos pacientes que cursen con dehiscencia de la sutura traqueal, bueno, aquí, bueno, como se ejemplifica en el siguiente video, lo que vamos a ver es la salida o la presencia de burbujas de aire a través del drenaje pleural, recordando que el drenaje de aire debe oscilar, pero no burbujear, es decir, un drenaje que burbujea y pues en este caso indica una lesión activa. En el caso de estenosis esofágica, también entra dentro de las complicaciones tempranas. Se menciona que es una de las más frecuentes, se puede presentar en un 30 a 50% de los pacientes, y aquí la causa principal va a ser, bueno, el material de sutura. Cuando se utiliza la seda tiene mucha reacción inflamatoria, o puede incluso cursar asintomática. Sin embargo, en aquellos pacientes que cursan de manera asintomática pueden darnos manifestaciones clínicas a partir de la 3.ª semana de la anastomosis. En el caso de los pacientes que cursen con fístula traqueoesofágica recurrente, aquí, bueno, pues
por mencionar que el porcentaje de presentación de esta complicación oscila del 2 al 15%. Aquí básicamente se constata por una comunicación entre el esófago y la tráquea en la anastomosis, esto pues secundario a una dehiscencia de la estructura esofágica, y pues la salida secundaria es salida por el drenaje. En cuanto a las especificaciones complicaciones tardías, vienen a ser lo que es la dismotilidad esofágica, que es la incapacidad de progresar los alimentos hacia el estómago, la cual pues se va a manifestar en los pacientes con la presencia de microaspiraciones a la alimentación. Se menciona también la presencia de traqueomalacia, que es la debilidad de los anillos traqueales, la cual pues viene a generar un colapso grave de la vía aérea con datos secundarios de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, pues aquí el manejo es autolimitado. Y en el caso de ERGE, que se viene a presentar en casi el 30 al 70% de los pacientes, el cual pues puede ser incluso 10 veces más frecuente que en la población general. Y bueno, por mi parte es todo. Pasamos en este momento a la sesión de comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pau. Muy buena tu clase. Creo que se abarcaban los temas claves. Entonces pasamos a la parte de la mesa redonda. Pues claramente es una enfermedad demandante con muchos escenarios a los que nos podemos enfrentar y muchos de los cuales son muy demandantes. Asimismo, muchos de los puntos que ya mencionaste también, pues muchos de ellos son controversiales. Y pues para contestar algunos de estos aspectos, ver que se manejan los diferentes hospitales, pues vamos a empezar con algunas preguntas hacia nuestros profesores invitados. Entonces, regresándonos un poquito, cuando nos hablan para valorar a un paciente con una probable atresia de esófago, que nos hablan de leucina o algún pediatra, lo primero que tenemos que hacer, pues ya lo describiste bien, es una exploración física a detalle. Llegamos, lo revisamos, vemos el patrón respiratorio, la distensión abdominal, pero aquí le quería preguntar a nuestros invitados qué tipo de herramienta diagnóstica utilizan. Hay quienes que incluso describen que hay que administrar aire a través de la sonda nasogástrica para dilatar el cabo esofágico. Hay algunos otros que dicen que hay que colocar algún objeto radiopaco al final de la sonda para ver la longitud de este. Incluso hay unos que hacen un estudio contrastado, pasan medio de contraste a través de la sonda. Doctor Héctor Pérez Lorenzana, no sé qué nos quiera comentar sobre esto. Hola, pues yo creo que el diagnóstico hoy en día sigue siendo vigente a través de la radiología convencional. Las ondas, como traen ya una tira que es un marcador que es radiopaco, te sirve perfectamente. Solo utilizamos medio de contraste cuando existe alguna duda, si no únicamente con la radiografía convencional es suficiente. Estamos hablando de detectar una atresia de esófago. Ahora, clasificarla en los subgrupos, pues dependerá precisamente de los hallazgos que encuentres en esa radiografía. Si existe la evidencia de aire o no en el estómago, pues ya te empieza a orientar hacia otro tipo. Y bueno, hoy en día lo que está también muy en boga es el uso de la broncoscopía, que también para nosotros sigue siendo algo en nuestro grupo muy cuestionable, dado la baja incidencia de otro tipo de fístulas. De la última serie que tenemos, la reciente de toracoscopía con 93 casos, no tenemos evidencia de algún otro tipo, solo tipo 1 y tipo 3. Entonces creo que la radiología convencional sigue siendo la mejor herramienta de inicio para este grupo de pacientes. Gracias, doctor. Doctor Benjamín Sendejas, ¿cómo manejan ustedes allá el diagnóstico? ¿Hacen algo más aparte de una radiografía convencional? ¿O No, utilizan estoy de acuerdo. La radiografía convencional creo que es la clave. Yo diría que también hay que cerciorarse uno mismo de que realmente la sonda no pasa y sentirla para estar seguros que el diagnóstico esté bien, ¿no? Y también te da una idea de qué tan largo va a ser ese cabo superior. Sí, eso es algo que yo creo que es importante, pero te va a dar una idea de qué tan difícil va a ser esa cirugía. Porque si ese cabo superior es la punta que está arriba de la clavícula, a comparación con otro que llega a la carina, van a ser casos diferentes. Creo que la broncoscopía es esencial. Nosotros lo hacemos para todos los casos. Claro, nuestra población es un poquito más complicada, pues la mayoría son reoperatorios, pero es increíble lo que uno aprende con hacer la broncoscopía y realmente entender a qué nivel está la fístula, el tamaño, la orientación de la fístula. Y no tienes idea de la cantidad de niños con fístulas proximales que no se identificaron
en el periodo neonatal, que yo el otro día diagnostiqué una niña de 14 años, que toda la vida tenía una fístula proximal que nunca se había detectado. Niños de 8, 7, 8 años los detecto porque nadie nunca se fijó. Y a los niños les da una neumonía una cada otro año, y la gente dice, pues es normal, los niños de vez en cuando se enferman, traqueomalacia, y nadie se fija. O sea que yo realmente les daría la sugerencia que hagan una broncoscopía a todos, sin falta. Ok, doctor. Doctor Salles, ¿usted algo sobre el diagnóstico? Sí, yo creo que si el paciente llega a la UCIN sin el diagnóstico, ya estamos mal. O sea, el diagnóstico debe hacerse en el momento en que nace, en el momento en que pasan una sonda orogástrica después de que nació para ver si tiene permeabilidad o no. Digo, vamos a corroborar el diagnóstico, pero debe tener la sospecha. El diagnóstico prenatal actualmente no es tan confiable, por lo menos en nuestro medio, y las sensibilidades del ultrasonido van abajo del 40-50%, es casi un volado. Realmente tenemos buenas sensibilidades considerando resonancia magnética, otro tipo de estudios de líquido amniótico, pero el diagnóstico prenatal es muy bajo, por lo cual yo creo que en nuestro medio lo que hay que transmitir a todos los residentes y a los cirujanos en formación es que siempre que nazca un bebé se debe pasar una sonda orogástrica para ver si existe una permeabilidad. Y bueno, y de acuerdo con los demás comentarios, ya los estudios contrastados y los demás estudios nos van a ayudar mucho para poder definir qué tipo de atresia de esófago vamos a tener, de brecha corta, de brecha amplia. Y también yo creo que la broncoscopía prequirúrgica es una arma muy importante con la que hay que contar antes de manejar a tus pacientes. Ok, doctor. Supongamos el caso que ya se confirma el diagnóstico de atresia de esófago. Iniciamos el abordaje para descartar otras anomalías, como ya lo mencionó Pau en su clase. Y pues dentro de la que más nos interesa para el abordaje quirúrgico es el ecocardiograma. En esta parte pues, siempre ponemos especial atención, principalmente para ver para dónde discurre. Y aquí podemos tener dos escenarios. El primero de ellos es que viéramos que el arco aórtico estuviera a la derecha desde el prequirúrgico. Ahí qué tipo de abordaje usarían. Y el otro escenario es, en caso que el ecocardiograma nos diga que está hacia la izquierda, hacemos una toracotomía del lado derecho, pero nos encontramos que estaba del lado derecho el arco aórtico. Ahí cerrarían y abrirían del lado izquierdo, o qué opciones tomarían en estas dos situaciones. No sé, doctor Sendejas, ¿usted qué haría? ¿Qué me sirve seguir casado con una mujer que no piensa luchar con su matrimonio? Doctor, no lo escuchamos, déjeme. Perdón. Listo. Sí, ya. en general, si estamos hablando de un caso, el más común, tipo C o una fístula del cabo distal a la carina, sí va a ser difícil abordar eso alrededor del arco aórtico. Hay gente que lo hace, que mueve el arco aórtico y en pocas palabras como que vas arriba y abajo, y se puede hacer un poquito más laborioso, y sobre todo a mí lo que más me preocupa de tratar de hacerlo del mismo lado es el riesgo al nervio laringio recurrente. Es algo que se lastima más a menudo de lo que uno cree. Entonces eso es lo que me preocuparía, estar maniobrando para tratar de hacer la anastomosis arriba, abajo, etcétera, alrededor del arco aórtico. Así que sí, idealmente sería tratar de visualizarlo preoperatoriamente con un ecocardiograma para no encontrarte con esa sorpresa intraoperatoria. Si te llegaras a encontrar con una sorpresa intraoperatoria, pues realmente ahí yo no creo que hay daño de cerrar y ir para el otro lado. Creo que sería un poquito más seguro. No me ha tocado estar en esa circunstancia. Nosotros, para casos del tipo long gap, a veces sí lo hacemos del lado izquierdo por otras razones, pero la diferencia ahí es que si no hay una fístula en la carina, pues el arco aórtico no te estorba. Entonces, pues ahí sí puedes hacer cualquier lado. Ok, doctor. Doctor Salles. Okay. Habitualmente digo, es una pregunta muy interesante porque sí te va a pasar si operas varios esófagos y te puedes encontrar con el arco aórtico del lado derecho, aunque te hayan dado el reporte pues, erróneo, se puede decir. La sensibilidad también de los ecocardiografistas no es tan alta, más o menos un 20% de las veces van a estar equivocados. Nosotros habitualmente lo que hacemos es, si nos encontramos con la aorta, intentamos desecar un poco más, y si te lo permite la exposición y todo eso, terminamos la cirugía por el abordaje habitual.
Solamente en un caso hemos abordado al paciente por el lado izquierdo y tenía era por una heterotaxia, una cosa más compleja. Habitualmente no abrimos el otro lado y lo resolvemos todo por el lado que hicimos. Yo creo que no está mal tampoco si tienes una mala exposición, no ves bien las estructuras, cerrar y cambiar de lado, no es pecado. Ok, doctor Pérez Lorenzana. Hola, sí, fíjate que esta es una cuestión muy interesante aquí. Nada más para recordar, como recordemos que esto es precisamente para ustedes, para los médicos en formación, es que un paciente no se puede llevar a cirugía si no tiene un ecocardiograma. Es algo obligado, precisamente para descartar las cardiopatías, para ver si no tiene alguna otra anomalía que requiera de una primera atención antes que la cirugía. Y segundo, efectivamente, la posición del arco aórtico. En nuestra serie nos ha tocado 3 pacientes que han tenido el arco aórtico que no se han detectado en el ecocardiograma. Y entonces hemos tenido que aprender a maniobrar con esto. Hemos colocado tanto el esófago por abajo, la anastomosis del arco aórtico, como por arriba. Y esto es, desafortunadamente, bueno, no hubo tiempo acá para poner el video de la doctora, pero te puedes confundir muy fácil. De hecho, estaba yo viendo recientemente porque alguien me preguntaba en cuánto tiempo se afrontan los cabos y me mandaron un enlace del doctor Patomsky que tiene más de 250 casos operados y pone un caso donde liga la fístula y después se da cuenta que es el arco aórtico. Entonces, hay que familiarizarse con los tejidos a pesar de la magnificación. No hay que olvidar nuestros marcadores guía, el nervio vago, la presencia de los anillos traqueales, el que pulse o no el tejido, tratar de abrazarlo primero antes de ligar y cortar. Pues tratar de ser muy cuidadoso tanto en la cirugía abierta y con mucho más razón en la toracoscopía, porque una decisión inadecuada pues te obliga a que tengas que convertir en el caso de la mínima invasión y a lo mejor ni tiempo te da si es que llegas a lesionar una estructura como la aorta. Nosotros no estamos familiarizados y eso lo reconozco con el abordaje por el lado izquierdo y ahí sí creo que el doctor Sendejas ha presentado una casuística muy interesante y creo que él sí nos podría dar más detalles de acerca de ese abordaje, pero creo que él utiliza precisamente pero el tratamiento de long gap, pero en general el abordaje lo hacemos siempre derecho. Doctor Sendejas, ¿hay alguna dificultad o algún truco o algo extra sobre ese abordaje por toracotomía izquierda? No, realmente para un long gap donde no hay una fístula de la carina, realmente viene siendo lo mismo. Tienes que crecer el esófago un poquito más porque el arco aórtico tienes que subir subir y bajar el arco aórtico, por decirlo así. Necesitas como 1 centímetro más. Pero la razón por la cual lo hacemos son varias razones. Una razón es en casos donde ha habido desastres del lado derecho y tienes que rescatar el esófago y pasarlo al lado izquierdo para que sea un poquito más fácil. La otra circunstancia es cuando, si tú te pones a pensar, el esófago está principalmente en el lado izquierdo, en el que no tiene atresia de esófago. Nosotros lo jalamos hacia el lado derecho para operarlo del lado derecho porque el arco aórtico nos estorba del lado izquierdo. Y entonces lo que sucede con eso es el esófago se queda generalmente un poquito más del lado derecho, pero sobre todo se queda exactamente a la mitad, en el mediastino posterior, exactamente atrás de la tráquea. Y si tienes una estrechez anastomótica, aunque sea pequeña, el esófago proximal se dilata con el paso del tiempo. Y eso conlleva, si el paciente ya tenía un poquito de debilidad de los anillos traqueales, conlleva a empeorar la traqueomalacia. Entonces, lo que hemos visto nosotros con pacientes de long gap, que generalmente, si te esperan unos cuantos meses, tienen un cabo superior grande, grueso, si tú lo jalas para el lado derecho, cruzando por atrás de la tráquea, ese se dilata y empeora la traqueomalacia. Entonces, si tú bajas el cabo superior grande, grueso del lado izquierdo, eso no afecta a la tráquea. Hemos visto menor incidencia de problemas de traqueomalacia al hacer los long gaps del lado izquierdo, siempre y cuando no hay situaciones en la carina o traqueomalacia ya preexistente, porque si hay traqueomalacia preexistente, pues la tratamos de una vez. Pero esa es la razón por la cual hemos estado haciendo algunos del lado izquierdo. Ok, doctor, gracias. Otro escenario, si tienen un paciente con una atresia de esófago y que el paciente empiece con una gran distensión abdominal, el paciente está con ventilación mecánica, ya no lo pueden ventilar por esta ventilación, pues el paciente tiene que pasar a ligarse la fístula, pero ¿qué le hacen al estómago? ¿Le hacen una gastrostomía? ¿Es posible pasar por el cabo distal una sonda para descomprimir el estómago? ¿O qué es lo que harían en este caso? Doctor Héctor Pérez Lorenzana. En estos escenarios lo importante o lo inicial es que el paciente cada vez te va a demandar mayor presión, mayor
uso de ventilación y entonces va a seguir incrementando la distensión y te va a seguir causando restricción ventilatoria. Entonces, hay algunos que se intentaron hacer al inicio una gastrostomía, casi una gastrotomía, una ventana, pero se cae la ventilación del paciente, entonces hemodinámicamente se pone más inestable. Entonces, ¿qué hacer? Entrar inmediatamente al tórax. Obvio, cuando ya adquieres experiencia, ya lo decía el doctor Patonsky, ahí te tarda 5 minutos en hacer la ligadura de la fístula y esto te permite estabilizar al paciente. Entonces, de inicio, liga la fístula, no trates de hacer la anastomosis, deja que el paciente se estabilice, puedes hacer una punción percutánea si quieres o hacer una gastrostomía para descomprimir y nada más, pero lo principal ahí es ligar la fístula. Si quieres hacer una gastrostomía para descomprimir o una gastrotomía como tal, lo único que vas a hacer es que vas a perder ventilación y el paciente se va a empeorar. Entonces, entrar al tórax y ligar la fístula de inicio. Ok, doctor. Doctor Cendejas. Creo que puedes hacer dos cosas. Si el abdomen no está muy tenso, algo que se puede hacer, si te sientes cómodo con broncoscopía, que es lo que hacemos nosotros de rutina para estabilizar al paciente y que el anestesiólogo esté súper cómodo, aún en los casos estables, es con la broncoscopía, pasamos un catéter, un Fogarty de 3 French directamente en la fístula, inflamos el balón y se bloquea la fístula y entonces ya tienes toda la calma del mundo. Y la otra opción, si realmente el abdomen está muy tenso y está afectando la ventilación, puedes hacer la gastrostomía, pero la clave es, en el momento en que haces la gastrostomía, ya tienes que tener preparado un tubo que va conectado al atrium device, es decir, un tubo bajo sello para que ese tubo esté bajo presión de agua, para que no pierdas tanta ventilación. Eso se puede hacer. Okay. Pero sí, la realidad es que rápidamente después de eso vas a tener que entrar al tórax a ligar la fístula, si es que no hiciste la broncoscopía para tapar la fístula. Para mí lo más cómodo es hacer la broncoscopía rápidamente, poner un catéter Fogarty en la fístula y ya todo el mundo está tranquilo. Perfecto. Doctor Salles. Como mencionó el doctor Pérez Lorenzana, este es un círculo vicioso, ya que estás metido en el problema. Lo que hay que identificar, yo creo, primero es que si un paciente con atresia del esófago, fístula distal, obviamente, tipo 3, lo vas a intubar, ese paciente se convierte en un paciente de alto riesgo, porque si la fístula es más o menos un tamaño moderado, va a fugar parte de la presión positiva que estás poniendo con el ventilador hacia el estómago. Entonces tienes que tener ya luces encendidas. Si ese paciente empieza a tener distensión gástrica, es un paciente que se va a poner grave seguramente en las siguientes horas. Y lo más importante es detectarlo a tiempo para poder hacer alguna cosa. Yo habitualmente, si el paciente está distendiéndose el abdomen, antes de que se ponga delicado, vamos a ligar la fístula. Es un procedimiento que habitualmente, en el cual sencillo, se puede ligar la fístula, pero hemos tenido algunos casos en los cuales se ha repermeabilizado si lo dejamos mucho tiempo ligada. Entonces, lo que hacemos actualmente es ligarla y seccionarla, fijando la fístula hacia la fascia prevertebral para evitar problemas de recanalización posterior. Ok, doctor. En cuanto al manejo anestésico, ¿le piden a su anestesiólogo alguna consideración especial? ¿Intubación selectiva? ¿Especial? Doctor Cendejas. Bueno, sí que estamos un poco locos porque nosotros estamos, hace unos 2 años para acá, hemos estado haciendo monitoreo de nervio laríngeo recurrente intraoperatorio a todos los pacientes, inclusive los recién nacidos. Y entonces para hacer eso, los bebés no pueden estar paralizados. Y al principio los anestesiólogos estaban obviamente en desacuerdo con esa idea, pero con el paso del tiempo hemos logrado que los anestesiólogos se sientan cómodos con eso y en cuanto encontramos los nervios recurrentes y los disecamos fuera de peligro y estamos seguros que están todo bien, ya paralizamos al niño y es un poquito más fácil, pero realmente eso es lo último que hemos estado haciendo. Ok, doctor. Doctor Salles. Creo que la comunicación con tu anestesiólogo es básica para poder operar a una paciente con atresia del esófago. Nosotros en las cirugías abiertas no hacemos mayor cuidado, simplemente los cuidados básicos de que no usen mucha presión para no pasar esa presión hacia el estómago. Si pueden pasar la cánula un poco más allá de la fístula, nos ayudaría si la fístula es una fístula relativamente alta. Y también digo, como aparte de la cirugía, hay que intentar no comprimir mucho los pulmones tras una cirugía abierta. En cirugía toracoscópica sí a veces intentamos que hagan una intubación selectiva, lo cual nos va a facilitar mucho el trabajo, pero no siempre se puede. Y habitualmente si no se logra, no es gran problema. Lo abordamos así. Ok. Doctor sí, Pérez. bueno, perdón. ¿Sí?
Doctor Pérez Lorenzana. Sí, efectivamente aquí tienes que tener mucha comunicación y siempre tratar de acercar al anestesiólogo, pues que sea más hábil en el manejo de estos pacientes. Evidentemente incluyen muchos factores, desde que te lo mantengan en una eutermia, que algo que no mostramos ahí, pero que es algo que nos ha resultado mucho, porque a todos nos ha sucedido, es que cortamos una sonda de Nelaton y dentro de ella metemos una sonda más delgada para poder localizar el cabo ferular cuando haces la anastomosis. Porque a veces en ese movimiento, cuando el paciente, en especial en la mínima invasión, lo tienes en prono, y movilizas la sonda al paciente al estar cubierto, a veces se llega a extubar. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque si no te cambia todo el pronóstico y el manejo del paciente. Hay que darle tiempo al anestesiólogo para que encuentre el mejor momento de ventilación. Lo que nosotros sugerimos para ellos es que hagan menos presión y más frecuencia. De esa manera nos permite exponer mejor el campo quirúrgico. Como pudieron ver en el video de la cirugía convencional, aunque nosotros no nos percatamos, el hecho de utilizar los maleables condiciona una compresión severa sobre el mediastino. Hace un desplazamiento de todas las estructuras para poderte exponer el campo posterior del mediastino, y eso es algo que no lo hacemos en la mínima invasión. En la toracoscopía, básicamente el CO2 se utiliza a presiones muy bajitas y siempre estar pendientes. De hecho, por ahí había un artículo que se comentaba que los tiempos quirúrgicos deberían de ser de 30 minutos y sobrepasas ese tiempo, darle oportunidad al anestesiólogo que trate de eliminar el CO2, evidentemente bajo controles gasométricos para estabilizarlo, darle unos 5 minutos de que lo ventile adecuadamente y después volver a retomar en donde te quedaste. Eso es importantísimo, la comunicación que debes de tener con el anestesiólogo. No utilizamos ventilación selectiva, no te alcanza en un recién nacido para poderlo hacer. A lo mejor en pacientes lactantes o pacientes ya mayores sí se puede, pero en especial en el paciente neonato no lo alcanzas a compensar con una ventilación selectiva. Ok, doctor. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, qué tipo de abordaje utilizan? ¿Transpleural o extrapleural? ¿Hacen toracotomía con preservación de músculos? ¿Ligan o no la vena ácigos? ¿Qué tips nos podrían dar a nosotros como para tener hacer una buena cirugía? Doctor Cendejas. Bueno, es que creo que cada caso es diferente. No creo que puedas tener una técnica para todos estos casos. Como puedes ver, hay tantas variedades y creo que tienes que saber. Creo que la selección de los pacientes es lo más importante. Pero en general, si vas a hacer una toracotomía, sí trata de hacerla preservando los músculos. Creo que es bastante claro ya la evidencia de que si no preservas los músculos, puedes tener problemas musculoesqueléticos graves a largo plazo. Y realmente se puede hacer una exposición bastante bien con una incisión relativamente pequeña, abierta, si la sabes colocar bien y si sabes escoger tu espacio intercostal bien, sobre todo en casos operatorios. Es importante saber qué espacio intercostal vas a entrar. Inclusive nosotros a veces usamos dos espacios intercostales diferentes cuando sobre todo en los long gaps, sobre todo para el hecho de no hacer una abertura grande, sola una, tratar de abarcar todo el tórax con una sola incisión o un solo espacio intercostal. Ahí es cuando generalmente vas a romper una costilla por tratar de hacer una sola grande. Entonces es mejor hacer dos pequeñas con la misma incisión de la piel, pero puedes movilizas la piel bastante y entras en el tercero y en el séptimo, por ejemplo. Lo de la vena ácigos, yo creo que eso no creo que importe tanto, a menos de que tengas una ausencia de cava inferior. Que ahí lo vas a notar, me ha tocado, lo vas a notar porque la vena ácigos está enorme. O sea, que tú ves un ácigos bastante más grande de lo que estás acostumbrado, no la dividas, porque ese niño va a tener problemas de drenaje del cuerpo inferior, que llega a pasar. Nosotros la dividimos y utilizamos la vena ácigos para lo que llamamos pledgets, para cuando hacemos una traqueopexia primaria. Utilizamos segmento de vena ácigo para nuestras suturas, para los pledgets. Así que yo por eso la divido y porque también creo que estorba un poquito, pero realmente no puedes trabajar alrededor de ella. La mayoría de mis casos son abiertos porque la mayoría son reoperatorios, pero sí de vez en cuando los hacemos toracoscópicos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que con la toracoscopía siempre, por más bueno que sea, siempre vas a dejar un divertículo traqueal. Así que podemos debatir eso
toda una noche acerca de divertículos traqueales, si importan o no. Yo creo que sí importan, así que a mí no me gusta realmente dejar divertículos traqueales. Y por eso prefiero generalmente hacerlo abierto, comparado con una traqueopexa primaria. Pero eso es porque nosotros estamos haciendo generalmente casos reparatorios para tratar esos problemas. Ok, doctor, gracias. Doctor Salles, igual, a ver algunos tips sobre tratamiento quirúrgico abierto y toracoscópico. Yo creo que también va a depender mucho de la experiencia del cirujano. Mientras menos casos tengas, te conviene tener una buena exposición, tener todas las estructuras claras. Mientras más experiencia tengas, puedes hacer incisiones más pequeñas y más limitadas. También la parte de la vena ácido estorba claramente cuando la tienes enfrente. Si es uno de los primeros casos, tal vez ligándola y separándola te puede dar una mejor exposición, porque puede ser mejor tu cirugía. Ya cuando tengas mucha experiencia puedes preservarla. Y de abordaje transpleural o extrapleural, habitualmente sugerimos que intentes hacer extrapleural, pero si no puedes, no pasa nada. Puedes hacer transpleural y no creo que haya gran diferencia. Ok, Sí, nosotros hacemos transpleural. Realmente yo no creo que importa. Si te puedes a pensar, cuando haces toracoscopía, lo haces transpleural. Sí, sí. exacto. La importancia de la transpleural o la extrapleural viene heredada históricamente porque antes, cuando no se intubaban a los pacientes y se abría la pleura, se morían. Eso fue una Exacto. herencia que nos ha venido dando vueltas por muchos años, pero realmente actualmente no importa. Ok, doctor Pérez Lorenzana. Sí, volvemos a recordar, digo, esa parte para los expertos pues ya parece ser muy fácil, pero te decía yo, incluso aún en manos expertas de gente que tiene una casuística muy grande, no están inéditas las lesiones a los bronquios y a la aorta. Entonces, donde te dé la mejor exposición a lo transpleural, rechaza bien tu pulmón. No sugiero evidentemente que ustedes como médicos que están en formación empiecen a hacer toracoscopía para el tratamiento de este tipo de entidades, hagan una toracotomía que les dé una exposición suficiente. Utilicen siempre los marcadores, siempre debajo de la vena ácidos van a poder referenciar la fístula generalmente. Siempre sigan el nervio vago, eso es fundamental para localizar ambos cabos. No es sencillo cuando uno no está familiarizado y si operas uno cada año, mucho menos. Entonces, siempre asegura al paciente, eso es a lo que nosotros tenemos que apostarle, a la seguridad y a la eficacia de nuestro procedimiento. Tenemos que hacerlo bien y a la primera. Entonces, hacer una exposición adecuada, corta la vena ácidos, expon bien tu campo operatorio, identifica muy bien. Yo sugiero de inicio colocar una rienda, una ligadura en lo que tú piensas que es la fístula y darle un valsalva que expanda bien el pulmón. Si se expande, estás cierto de que ya la ligas. Pero si ves que el pulmón no se expande, aguas, puedes estar ligando el bronquio que ha sucedido. También estar pendiente, tener un pulsoxímetro también en la parte inferior, ver los cambios de coloración que existen, porque aún en manos expertas se ha llegado a ligar incluso el arco aórtico. Entonces, tener cuidado. Y sí, desafortunadamente a veces la disección puede ser muy, muy difícil, ¿no? A veces sencilla, en especial en la parte superior. Despegar el cabo superior de esa pared casi común que tiene con la tráquea no es sencillo, se requiere de cierta habilidad para identificar. Incluso a veces dejamos sin la parte externa de muscular el cabo superior porque tiene una adhesión íntima en esa parte hacia la tráquea y es muy fácil lesionarla. También estar muy pendientes de eso, disecar, colocar un punto de tracción. En la mini invasión se ve muy fácil, el campo se ve magnífico, pero en la cirugía convencional no es nada sencillo. Entonces aseguren al paciente primero. Gracias, doctor. Alex Peñarrita, ¿quieres comentar algo? Hola, buenas noches. Solo hacer un pequeño comentario con respecto a lo que acaba de comentar el doctor Pérez Lorenzana y que también lo ha comentado el doctor Van der Zee. Si operan un caso al año, yo creo que ya hoy en 2021 ya no es la época de que si no lo operas tú el paciente se va a morir. Siempre va a haber alguien con más experiencia. Y lo mismo comentó Mario Peña en la clase pasada. O sea, si operan pocos casos al año, yo les aseguro que si invitan a alguien y le dicen, oye, voy a operar una atresia de esófago, ¿me ayudas, me acompañas? Difícilmente les va a decir que no. Entonces yo creo que hoy 2021 ya no se vale, no, pues opero uno al año, pues a ver cómo le va, ¿no? Porque la realidad es que las catástrofes siguen sucediendo en los pacientes relativamente fáciles, en los tipo 3. Entonces creo que ya tenemos que cambiar poco a poco. Ok, muy bien.
Bueno, pues sin lugar a dudas, el mayor reto es el paciente con atresia de esófago de brecha amplia, y esto va de la gran cantidad de definiciones que existen, como ya mencionó también Pau, hay veces que ni siquiera la definición está bien establecida, y así de los múltiples tratamientos que hay, lo que nos habla que no hay un tratamiento que sea el mejor. Lo único que sí tenemos que tener bien claro es que hay que hacer todo lo posible por salvar el esófago nativo. Para esto, pues podríamos tener una sesión completa de brecha amplia, lo cual podría ser una buena idea, pero ahorita me gustaría preguntarles que para ustedes, ¿cómo definen brecha amplia y cuál es el manejo que le dan a estos pacientes? Doctor Sendejas. La definición fácil es la que no puedes anastomosar en un tiempo. Y eso va a ser diferente para un cirujano que para otro. Así que esa es la definición sencilla. La realidad es que hay que reconocer que hay de las tipos C, o las más comunes, que funcionalmente son long gaps, que realmente tienes el cabo superior que está arriba de la clavícula y el cabo inferior que llega a la carina. Y hay que tener la calma para decir, mira, no todos los tipos C se tienen que anastomosar en un tiempo. Y creo que lo que hemos aprendido es que más vale tomarse el tiempo y hacer que el esófago crezca un poquito o se ponga un poquito más robusto y volver, dejarlo cerrar bien la fístula, ponerlo en la espina, en el ligamento anterior de la espina, no dejarla conectada a la tráquea. Porque además puedes lograr que crezca un poquito más si lo traccionas y le dejas tracción interna y vuelves al paso de unos cuantos días. Y verás que solo faltan unos cuantos días y ese esófago va a estar mucho mejor vascularización, mucho mejor fuerza y mejor calidad del tejido. Así que creo que la toracoscopía nos ha ayudado a realizar eso, a darnos cuenta de que hacer una anastomosis con mucha tensión no es lo mejor para el paciente. Puede que sea mejor hacer una segunda operación para tener una mejor cirugía, mejor resultado. Doctor Pérez Lorenzana. Sí, coincido en la definición, aunque se han propuesto marcarlos por cuerpos vertebrales. Aquí aquel que no puedes unir de primera intención es un roca. Lo que sí es importante es, en especial para la atresia de esófago pura, nosotros lo que estamos haciendo ahora es hacer en un primer abordaje la disección de los cabos y aproximarlos, incluso a veces cuando llegan a quedar tensos, que incluso se ven transparentes, que ya se ven pálidos porque ya está empezando a sufrir la circulación, tratar de soltar un poco esos puntos que colocamos corredizos para tratar de afrontarlos y dejarlos ahí. Entrar 2 o 3 semanas después a tratar de aproximarlos nuevamente e incluso nos ha llevado 3 intentos el poderlos unir. Y sí, a veces tú dices, no, sí da, pero vas a condenar a ese paciente a que se abra y a que pierda el esófago. Entonces, no empecinarse, tratar de ser prudente y no de querer hacerse el valiente, sino sí lo puedo unir y va a ser un caso exitoso. No. Lo que sí, y esto es por algunos ensayos que hemos tratado de hacer para tratar de conseguir preservar el esófago. Incluso alguna vez hace unos años hicimos un trabajo, una tesis, donde hacemos una fístula lateral con una sonda en T para derivar la parte superior y tratar con esto de que los movimientos de la deglución del paciente hicieran que creciera el esófago superior y de esa manera poderlo unir. Sin embargo, yo creo que difícilmente crecen, yo creo que más bien adquieren mayor fortaleza conforme a la nutrición del paciente. Por ahí he compartido en algunos foros un caso que tuvimos de una atresia pura, con una atresia de duodeno donde el estómago está impresionantemente tenso, de hecho se pensaba en una tumoración, y no, era el acúmulo de jugos gástricos y duodenales que estaban ahí haciendo presión, pero el esófago inferior nunca creció, era un cabo muy pequeño que de hecho ni siquiera nos sirvió para poder unir, pero lo que sí nos sirvió es que ese estómago que estaba crecido nos dio oportunidad de hacer un colis Nissen y poderlo elongar un poco para poderlo unir y eso nos permitió hacer nuestra anastomosis. Pero sí, definitivamente hay que tratar de preservar el esófago en lo posible. Nosotros hemos hecho hasta 3 intentos en el mismo paciente para poder rescatar ese esófago. Pero bueno, ahí no se acaba el problema, porque de esa parte creo que nos vas a preguntar más adelante, pero la rehabilitación estoica en estos pacientes también tiene mucho que ver. A veces puedes tener un esófago que se ha unido, pero es inoperante, fisiológicamente no funciona y el paciente tiene muchos trastornos para la alimentación. Entonces, bueno, ese es otro escenario. Ok, doctor. Doctor Salles, ¿cómo los maneja usted estos niños? Yo creo que un punto importante es que hay que conocer al enemigo.
Y por eso la definición de una distancia de mayor de 3 cuerpos vertebrales es la que me gusta a mí utilizar como para ejemplificar un long gap. Si tienes un paciente en el cual sospechas que tienes más de 3 cuerpos vertebrales después de tu medición de los cabos, en un tipo 3 del cabo superior hacia la parte inferior, hacia la carina, entonces es un paciente en el cual debe entrar el equipo con más experiencia para poder manejar a este paciente. No es una cirugía para cualquier persona, aunque sea una tipo 3. Nosotros en el infantil intentamos preservar todos los esófagos de los tipo 1, no hacemos esofagostomías. Yo creo que ese es un punto muy importante. No hay que, aunque sea una brecha muy amplia, no hay que abandonar el esófago de inicio. Y lo que hacemos nosotros es hacer una gastrostomía. Nosotros pensamos que el estómago crece, tal y como pasa a los pacientes de cirugía bariátrica, que dejan un estómago muy chiquitito y después por comer mucho vuelve a crecer ese estómago. Pensamos que lo mismo sucede en los neonatos y hemos visto que después de una gastrostomía y comer el paciente a volúmenes elevados, puede crecer bastante el estómago y el esófago. A mí también me tocó ver un paciente cuando estuve en Houston, un paciente que tenía 13 esófago tipo 1 y una 13 duodenal, y ese paciente, a diferencia que tuvo el doctor López Pérez Lorenzana, tuvo un esófago gigantesco. Estaban traslapados el esófago proximal y el esófago distal. Entonces yo creo que sí hay una capacidad de crecimiento por el flujo alto de volumen hacia la cámara gástrica, y también un crecimiento parcial del esófago superior. Nosotros lo que hacemos como protocolo de forma muy rápida es hacer una gastrostomía, damos de comer volúmenes altos, más o menos 220 mililitros por kilo, a bolos, y después de esto vamos midiendo la brecha que tenemos. Y habitualmente en unos 2 meses se logra disminuir la brecha hasta tener 3 cuerpos vertebrales, que es donde decidimos entrar. En muchos pacientes, cuando entramos al tórax, lo que hacemos al ver que tenemos podemos hacer una anastomosis muy tensa, es un acercamiento inicial, sin anastomosis, entre los 2 cabos, el superior y el inferior, y en un segundo tiempo, a los 5 a 7 días, entramos una segunda vez para hacer una anastomosis. Al tener el acercamiento inicial, lo que ganamos es que se rompe parte de la tensión y todas las adherencias que va a formar el esófago alrededor, en las partes altas y bajas del tórax, va a permitir que cuando cortemos la parte de los cabos cerrados, no se retraiga por completo y podamos hacer una anastomosis con mucha menor tensión que unos días previos. Ok, doctor, gracias. Doctor Sendejas, ¿tiene alguna experiencia o que nos platicara su experiencia más bien sobre el manejo de estos pacientes con la cirugía de Fokker? Sí, no, claro, nosotros hacemos mucho de eso. La realidad es que hay mucha variedad, como hemos platicado, ¿no? Entonces, el Fokker no es para todos los pacientes. Y sí, hacemos bastante con tracoscopía, estos acercamientos o tracción interna o a veces tracción externa que os va a ayudar con tracoscopía. O sea que realmente hay muchas variaciones. Creo que el Fokker externo clásico ha sido difícil de reproducir porque tiene muchas cosas que son muchos pasos que son muy minuciosos. Y entonces hay muchas posibilidades de errores y de complicaciones durante todos esos pasos. Entonces, aún así a nosotros se nos complican a veces. Creo que es una técnica que si la aplicas bien y tienes la paciencia para hacerlo, funciona de manera excelente. De hecho, es una manera que utilizamos nosotros para rescatar muchos esófagos que ya los han dado por perdidos en otros centros y que les han dicho a los pacientes, mira, ya no hay nada que hacer, tenemos que hacer un reemplazo. Nos llegan a nosotros y utilizamos lo que se llama el Rescue Fokker. Entramos, limpiamos todo y ponemos el esófago en tracción externa. Y si tienes paciencia y lo sabes manejar como debe ser, te puedes salvar y puedes hacer que el esófago crezca y hacer una anastomosis eventualmente. Es difícil, pero esa sí que es una técnica que se necesita tener un volumen alto para que sepas todo, desde cómo hacer la cirugía, cómo poner los puntos de tracción, qué tanto jalar, cada cuándo saber cuando el paciente está listo para volver al quirófano. Tiene muchos detalles que es difícil, que cuando quieran podemos hablar todo un día de Fokker. Con gusto, pero esa es la realidad. Por eso es que no ha sido tan popular, porque es difícil de reproducir. Nosotros hacemos alrededor de unos 4 o 5 estos casos al mes y aún así se nos hace difícil que sea todo perfecto, pero rescatamos muchos esófagos así. Hay 2 preguntas sobre el Fokker. De repente se publica que una de las desventajas de este procedimiento es que hay que entrar a veces en múltiples ocasiones a hacer una nueva toracotomía porque se desgarran las suturas y volver a darlas. Y la otra es en cuánto tiempo
tardan ustedes en anastomosar a ese paciente? En promedio son 2 semanas que están en tracción. Pero eso va a depender de mucho, depende del gap inicial. Y también depende mucho de la calidad de los tejidos. Hay niños que, no sé por qué, la calidad de los tejidos está excelente y en una semana ya están listos. Hay otros niños con el mismo gap que el niño que estuvo listo una semana y le toma 3 semanas. Así que varía. Nosotros lo que generalmente decimos es que el promedio crecen 1 milímetro a 2 milímetros al día cada cabo. Entonces, si tú tienes un gap ya que está en tracción, los medimos con clips, con radiografía, para ir sabiendo exactamente cómo va el sistema de tracción. Tienes un gap ya después de tu tracción de unos 2 centímetros, pues tú sabes que eso te va a tomar 10 días, aproximadamente 1 milímetro de cada lado por día. Y jalamos antes lo hacíamos, ajustábamos la tracción más frecuentemente, pero hemos aprendido a cabo de la torcoscopía que si uno lo ajusta un poco menos frecuente, pero más fuerte, es decir, si tienes que dejar, porque realmente mucho tiene que ver con el flujo sanguíneo a ese esófago. Tienes que dar estrés para que estimular la neovascularización y que las células estén bajo estrés por un poco de tiempo y después dejarlo reposar y luego volver a hacerlo. No lo puedes tener bajo estrés todo el tiempo porque ahí es cuando se rompen las suturas o desgarras el tejido. Y entonces hemos pasado a hacerlo cada segundo día o hasta cada tercer día cuando ajustamos la tracción. Y entonces eso creo que ha disminuido mucho los problemas de la tracción, pero no son cero. Así que sí, es algo que hay que saber detectarlos y hay que saber repararlos. Aproximadamente 10-15% de los pacientes que están en tracción externa pueden necesitar una reoperación para ajustarlos. Pero realmente eso no lo vemos como una complicación porque eventualmente, o sea, sí es algo que no se esperaba, pero si te llega a salvar el esófago cuando alguien ya les había dicho que mira, esto no tiene salvación, yo creo que eventualmente los pacientes, las familias están bastante contentas. Ok, doctor, y otra de las preguntas que nos hacen es, aquel paciente con traqueomalacia grave y además de la atresia de esófago, ¿qué manejo les? ¿Cómo los manejan? Bueno, nosotros la historia de cómo inició la traqueopexia posterior realmente es interesante porque realmente inició de tratar fístulas recurrentes. Nosotros, siempre todo el mundo habla de poner tejido entre las líneas, las suturas, y nosotros veíamos que eso a veces genera problema porque a veces ponen un pedazo de músculo, a veces ponen un músculo intercostal y a veces llevan un poco de pericondrio y se forma un hueso ahí. Cosas terribles hemos visto cuando ponen tejido o hasta a veces malla, ponen a veces. Pero en pocas palabras, y empezamos a hacer traqueopexia posterior para separar las suturas de las fístulas recurrentes. Y vimos que esos pacientes, o sea, la traqueomalacia les mejoraba muchísimo. Y entonces, con el paso del tiempo, empezamos a hacer más y más traqueopexias posteriores y con múltiples variedades. Ya hacemos en los bronquios también, antes hacíamos una sola hilera, ahora hacemos 2 hileras, en el cuello también, hacemos por atrás, por adelante. Hay muchas variedades. La idea es tratar de entender, hacer el diagnóstico bien, entender la magnitud de la traqueomalacia, la localización, es decir, cuáles son los segmentos de la tráquea y los bronquios que la afectan y cuáles otras situaciones hay a la vez. Es decir, tiene el paciente un cleflaringio, tiene problemas de cuerdas vocales, cuáles son los otros problemas, pero no nada más es traqueomalacia, a veces que hay muchas cosas coexistentes. Entonces, tratar de entender cuáles son todos los problemas. Y hay niños que no necesitan cirugía, hay niños que tienen traqueomalacia y si no pueden tener una vía aérea que se ve terrible, pero si no tienen síntomas o simplemente tienen una tos un poquito diferente, no necesariamente necesitan una traqueopexia. Es decir, es el niño que está teniendo, que se pone azul y se desmaya porque se enojó, o tiene neumonía una vez al mes, tiene bronquiectasias, o sea, esos niños que se la viven en el hospital con neumonías, eso no es normal y eso se puede tratar con cirugía. Ok, doctor, Hay que gracias. saber diagnosticar y hacer la selección del paciente. Ok. Ya nada más para terminar, otra de las preguntas que hacían los residentes es, no sé qué opina, a partir de cuántas cirugías de atresia esófago toracoscópica se podría considerar a alguien que ya es capaz para hacer una, y en sus diferentes centros o en sus diferentes hospitales, ¿qué tanta oportunidad tiene el residente para operar uno de estos pacientes por toracoscopía? Doctor Pérez Lorenzana. Todos los casos son diferentes, no hay ningún caso que se repita. Entonces, decirte que te vuelves experto, ni los que llevamos más de 50
cada vez te sorprendes más de las variantes que puedes encontrar. Yo creo que siempre es importante el reconocimiento de esto. Por ahí alguien mencionaba 30, es lo mismo que cuando mencionan hacer un Nissen. Hay quien se le ocurrió que hacer 70 Nissen por mínima invasión para que puedas hacer uno. Entonces imagínate en esófago juntar 50 pacientes para que puedas capacitarte en eso es muy complejo. Yo creo y coincido en que siempre tienes que acercarte a un cirujano con más experiencia que te dé oportunidad de transmitir sus tips, los trucos que usan, porque a veces eso no se ve en las charlas, no se ve en las sesiones, y eso es la parte interesante, desde cómo fijar un trocar, cómo colocar al paciente, dónde colocar a tu ayudante, dónde colocar tu monitor, todos son datos que te pueden servir, pero necesitas familiarizarte con ese grupo. Entonces, ¿qué te sugiero? Capacitarte con un grupo que sea centro de referencia en este tipo de malformaciones o enfermedades, y entonces sí, ya poder poco a poco participar. Nuestros residentes al inicio, los residentes del último año entran con nosotros a hacer la óptica, la colocación de los trocar, y ya cuando ya tienen más avanzada la evolución en el manejo de la mínima invasión, llegan a dar algunos de los puntos de sutura al final. Pero no, definitivamente querer incitarlos a que hagan ustedes mínima invasión como eco-residentes, creo que no es adecuado porque podemos provocar catástrofes y eso cuesta vidas del paciente. Entonces, no, tratar de ser prudentes, aprender lo que sabemos hacer bien y después ya emigrar a esta parte. Si tienes la oportunidad de laborar en un centro donde haya referencia de este grupo de pacientes, pues ahí te vas a volver experto. ¿Cuándo? No te podré decir en un tiempo, porque te vuelvo a decir, cirujanos experimentados con más de 200 casos, 300 casos siguen cometiendo errores. Entonces el creer que porque ya operaste 10 eres el mejor, no hay que ser prudentes en esto. Gracias, doctor. Doctor Salles. Yo comparto más o menos la misma opinión. Yo creo que hay niveles de cirugía laparoscópica o toracoscópica y tienes que ir subiendo poco a poco. Apéndices, vesículas, tal vez una área diafragmáticas, son puntos sencillos técnicamente, aunque no está muy indicada. Una cirugía de Kimura, y de lo último que vas a hacer, yo creo que es una TRC de esófago. Es un espacio muy pequeño, equipo muy especial que necesitas para hacer el procedimiento, un anestesiólogo que sepa muy bien lo que estás haciendo y que coopere contigo. Y yo creo que, hablando con mucha gente que ha hecho 20, 30 procedimientos de TRC esófago toracoscópica, yo creo que ninguno de ellos, menos yo, se considera un experto dentro de la rama, o que ya tienes desarrollada tu curva de aprendizaje, como un apéndice, por ejemplo. Pero es un procedimiento de alta complejidad, y si hay una forma más sencilla técnicamente de resolverlo, sería la forma adecuada. Es más, si me preguntas, y eso es un tema muy grande de discusión, si todos los cirujanos pediatras están capacitados para operar una TRC de esófago, te diría que hay una población que no, justamente en base al volumen. Hay cirujanos que se enfrentan a una TRC de esófago, aunque sea abierta, cada 5 años. Entonces, en 5 años se te olvida todo lo que aprendiste en la residencia. Entonces son pacientes que no son sencillos de manejar, y mucho menos por técnicas más elaboradas. Gracias, doctor. Doctor Cendejas. Creo que también hay que distinguir que hay algo con lo que es lo técnico, que tiene sus niveles de dificultad, estoy de acuerdo, que se puede practicar mucho también en simulación y etcétera, etcétera, y te puedes eventualmente ser un experto en nudos intercorpóreos y técnicamente ser muy bueno, pero creo que lo más difícil y la razón por la cual muchos cirujanos que pueden que ya hayan hecho muchas ATRCs de esófago se cometen errores a veces son las decisiones que uno hace, y eso es lo difícil de enseñar. Y ahí es cuando, como comentaban, tienes que estar en un equipo que hace esto todo el tiempo, porque son la gente que ya ha visto todas esas complicaciones y ha visto todos esos errores y los problemas en la decisión. Porque lo técnico, eso se puede enseñar, y con el paso del tiempo se aprende, pero lo difícil de enseñar o lo difícil de aprender es la toma de decisiones intraoperatorias, preoperatorias, postoperatorias. Eso es para eso como decía Alex, de llamarle a alguien que lo hace más seguido, porque ellos es lo que te van a ayudar con las decisiones. Decir, ¿realmente este esófago lo podemos anastomosar o está muy, muy tenso? ¿Qué crees? Porque los puntos lo vas a poder poner eventualmente, ¿no? Obviamente al principio no vas a saber cómo hacerlo, pero con la práctica eso llega. Pero las decisiones, eso es lo que hay que tratar de enseñar. Ok, doctor. Bueno, pues yo creo que hemos abarcado la mayor parte de los puntos claves de esta enfermedad. Sin embargo,
Como ya lo mencionábamos varias veces, faltan muchas cosas, pero pues ya el tiempo se nos está acabando. Pues les agradezco a todos su tiempo. Sé que hay muchas cosas que tienen que hacer ahorita entre semana. Les agradezco haberse conectado. Especialmente gracias a los 3 profesores invitados, doctor Benjamín Sendejas, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Héctor Pérez Lorenzana y el doctor Cristian Salles. Pues muy buenas noches a todos y pues nos vemos el próximo mes. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.